Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el historiador Pablo Arias, que nos va a relatar un poco acerca del terrorismo. Así que le tenemos unas cuantas preguntas para resolver nuestras dudas. Y ahí va. ¿Qué es el terrorismo para usted? Bueno, hola Kelly, bastante complacido, las preguntas están por demás interesantes. Un concepto de terrorismo fijo, definido, no se tiene o no se debería tener o aceptar el que existiera, porque depende del perfil o de la posición desde la cual se puede analizar ese concepto. Ahora, si yo le preguntara a alguien que participa activamente en alguna acción antes llamada guerrillera, ahora terrorista, te va a decir que está defendiendo sus derechos. Pero si te preguntara o le preguntáramos nosotros, por ejemplo, a alguien que ha perdido algún familiar, de repente a alguien de la iglesia, a un pacifista, te va a decir pues que es lo último del pensamiento humano y del accionar humano. El terrorismo... O sea, hay varias posiciones en las que uno se puede interpretar el terrorismo. Exacto, hay varias posiciones marcadas fundamentalmente en los que están a favor y en contra, y creo pues que con el avance de la sociedad y el desarrollo de la misma se va erradicando, ¿no? La sociedad, entre más culta sea el pueblo, entre más conozca, se da cuenta que hay otros métodos y no los métodos que propone pues este terrorismo. Un claro ejemplo del terrorismo, o sea, que estuvo presente, ¿cuál crees que sería el más clave o el más importante? Bueno, dentro de la sociedad peruana, la acción terrorista se dio fundamentalmente como oposición a la dictadura que se enfrentó de carácter militar entre el año 68 y el 80. La respuesta pues desde el interior del país de Abimael Guzmán, del mismo Víctor Polayo un poco después con su quiebre dentro del partido aprista, que buscaron bajo sus métodos y bajo una influencia netamente extranjera que se tiene desde Colombia y un poco antes desde Cuba, de ciertas formas para buscar la reivindicación del pueblo y buscar que el pueblo tenga los derechos que no tenían con anterioridad. Aparte, así como una experiencia de vida, ¿me podrías mencionar el ejemplo bueno que estábamos conversando anteriormente, que es el de San Marcos? Oh, claro que sí. San Marcos estuvo intervenida técnicamente por los movimientos terroristas desde los años 85, 86. Los estudiantes negaban eso. Yo soy de una promoción que me tocó justamente vivir esa época convulsionada, esa época bastante difícil. Yo recuerdo mi primer día en la universidad, estábamos nosotros en el proceso de matrícula en la Facultad de Letras, en la Escuela de Educación, en esa época, año 1995, y recuerdo que un pequeño reclamo hizo que las fuerzas militares que estaban dentro de San Marcos, tratando de expulsar a cualquier elemento terrorista, entre comillas, hubo una serie de balas, hubo unos balazos, me acuerdo que fueron 17 balazos que quedaron marcados en el techo, que luego se taparon, estos balazos se taparon, y muchas veces el mismo ejército, el mismo rectorado y el decanato intentó pintarlo, y la fuerza sanmarquina hizo que esto no lo pinten, que esto se mantenga ahí, que esto sea muestra de lo que fue este accionar antiguo, hermético, cerrado, que tuvieron pues contra los estudiantes, en este caso contra mí, contra mi persona, el grupo de amigos que recién conocíamos San Marcos. Y mira, cómo nos recibió la universidad. Qué miedo. Sí. Y eso, por ejemplo, esas acciones pasaban constantemente en la universidad, ¿no? Justo te menciono el primer caso. En ese tiempo uno estaba en clase y por ahí salía un panfleto, hay una bomba, teníamos nosotros que salir. O sea, alguien tenía que terminar una carrera en 5 años, la terminaba en 6, la terminaba en 7, la terminaba en 8 años, en 9, en 10. Yo cuando ingreso a la universidad tenía compañeros que se supone ya debían acabar y tenían cursos conmigo todavía porque no había la manera de tener una continuidad en esto, había muchos retrasos en Marco, justamente consecuencia elemental de que hubo una incursión terrorista, porque también negarlo es imposible, de que hubo incursión terrorista lo hubo. Que se ha extirpado podría evaluarse, hay que ver si realmente ya no está. Claro. Y bueno, ¿qué partidos se presentaban en ese entonces? O sea, los más influenciados, los más importantes de ese tiempo. Mira, los partidos políticos entre comillas, se presentaban así, ¿no? Que fueron partidos o movimientos terroristas,
fueron fundamentalmente pues el que viene con Abimael, que es Sendero Luminoso, y Víctor Polay, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Ahora, no se presentaban con ese nombre, no se presentaban con ese título. Perú al poder, país posible, una variación, mira, de lo que más adelante fue Perú posible, de Alejandro Toledo. También Patria Roja, que sigue infiltrado, pero ya ese nombre bastante comunista, bastante marxista, que no es aceptado, por eso no es comercial y por eso no se utiliza. Pero la doctrina se mantiene de esa manera. Nunca se presentó como Sendero, nunca se presentó como MRTA. Perú al poder, Perú posible, Patria Roja son los partidos que más o menos se presentaron de esa manera. ¿Y cuál es el que usted piensa que más secuencias ha dejado? O sea, el que más afectó o algo así. Entre los dos, realmente cada uno tuvo su momento. Porque el que dejó el germen, el que dejó la raíz de lo que fue más adelante fue Sendero. Pero quien al final terminó teniendo un mayor accionar en contra de la educación, en contra de la política, en contra de las autoridades y por ende en contra de los mismos alumnos, fue el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que viéndose más inteligente, con mayor infiltración, sus cabecillas más difíciles de localizar, terminó también haciéndole mucho daño. Los dos en su momento. Sendero en el inicio, dejando el germen, dejando la semilla, y todo lo que cosechó luego el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Ah, bueno. Entonces, por último, ¿cree usted que el terrorismo sigue presente en la Universidad de San Marcos o en el Perú? Hablando técnicamente de la universidad, he tenido la oportunidad, pues, tengo alumnos todavía que están ahí, a veces voy a conversatorios, y no se podría afirmar que con las características que presentó en los 80, 90, incluso en los primeros años de este siglo, se presente. Ha sido erradicado, quizás por ahí bajo un maquillaje, quizás por ahí bajo otro tipo de presentación, bajo otro formato, como lo es el Movadez de repente, bastante censurado a pesar de que defienden que no lo es. Estamos hablando del mismo perfil, estamos hablando de la misma forma de hacer las cosas en esa parte documentaria o protocolar, porque todos siguen lo mismo, la misma ideología está. Lo que ha cambiado un poco es el accionar, es el hecho. Creo que no se puede hablar de una erradicación al 100%, pero lo que queda son residuos. Y muchas veces por la presencia ya de otro tipo de público en San Marcos, gente mucho más reacia, mucho más fuerte, ideológicamente mucho más preparada, mucho más culta, pienso que está ya en un proceso claro de exterminarse, no solamente en la universidad, sino también pues de varios lugares educativos en el Perú. Un ejemplo que puedo contarte, la Universidad San Luis Gonzaga, por ejemplo, de la ciudad de Ica, todavía presenta ciertas manifestaciones en las cuales el alumno toma la facultad, toma la universidad. Acciones que vienen desde los 80, de los 90, año 2000. Pero ya son esporádicas. Pienso que estamos en un claro camino de erradicar lo que es la figura del terrorismo. Exacto. Ya, Pablo, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, aquí le damos.